Bueno, pues bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast Sin Pausia. Muchísimas gracias por la respuesta que hemos tenido. Tenemos ya varias preguntas en nuestras redes sociales que estamos compartiendo en pantalla y el día de hoy vamos a tener un capítulo especial que se llama Mitos de la Menopausia. Estaremos contestando algunas de las preguntas que nos han llegado y pues bien, vamos a iniciar este podcast. Entonces tenemos la primera pregunta que ¿es normal que tenga insomnio todas las noches? Nunca antes me había pasado. ¿Qué nos puedes hablar de esto, Magda? Claro, la Sociedad Norteamericana de Menopausia nos dice que el 40 al 60% de las mujeres en esta etapa va a presentar insomnio. Y es fácil decir que sí, porque durante esta etapa va a haber una caída de estrógenos y de progestinas, donde nos va a haber afectado los neurotransmisores, principalmente la serotonina y la melatonina. Y aquí, aparte de que estos neurotransmisores se ven afectados, el bochorno o el síndrome vasomotor también va a impactar, va a tener esos despertares en las pacientes que va a afectar su calidad de sueño. Lo que se recomienda en las pacientes es que hagan higiene de sueño y que sean muy, muy puntuales. La cama es para dormir y para tener vida sexual. Si durante este periodo de la transición y de la menopausia ellas presentan insomnio, tienen que hacer ejercicios de relajación e higiene de sueño, principalmente, aparte de toda la terapia que tienen que llevar. Y sí es normal durante este periodo. Claro, estos cambios que a veces hacen, ¿no? De que utilizar solamente la cama o el cuarto, tener esa intención de solo para dormir, ¿no? Que no haya una televisión, que es Exacto. algunas recomendaciones que hacen, ¿no? El celular, dejarlo 20, Exactamente, 30 ¿no? minutos antes o Para hasta que no 2 haya. horas previas. Claro, por ejemplo, si empiezan con insomnio, aparte de toda la sintomatología que tienen, lo que podrían hacer es 20 minutos. Si durante esos 20 minutos el bochorno, el insomnio me están matando, me tengo que parar, empezar a realizar una actividad y regresar a cama Claro, para poder conciliar el sueño de nuevo. Eso es como la higiene, los ejercicios que me van a ayudar. claro. Tenemos otra pregunta. Esta me gustaría que la contestara la doctora Paula. Nos preguntan, me da pena hablar con mi pareja de la sequedad vaginal. ¿Qué puedo hacer? Pues primero reconocer que hay un problema. O sea, lo más importante es internalizar y pues saber que no nos neguemos al cambio. Es un poquito de las pacientes a veces un poquito reacias a este cambio, pero creo que pues primero es hacer que consciente este problema. No solamente con la pareja tendrán dificultades para comunicarse, sino también con nosotros. O sea, que lleguen a expresar el síntoma con nosotros es un poquito complicado. Sin embargo, sí es importante acudir a consulta para que nosotros podamos brindarles la terapéutica necesaria para la sequedad, porque no, el síndrome urogenital de la menopausia, antes llamada la atrofia urogenital, pues sí es un adelgazamiento que existe de incluso del sistema de protección que tiene la misma vagina, ¿no? Con la vulva, el vestíbulo, los labios. Es un adelgazamiento que existe, hay menos irrigación, el pH de la vagina cambia, se alcaliniza, volviéndose un medio para cultivo de bacterias, favorece infecciones vaginales, infección urinaria. Entonces, lo que hay que hacer, pues, es obviamente reconocer el problema y no tener, el miedo de acudir a consulta. Siempre, como lo hemos mencionado, es un espacio que será empático, donde pues trataremos de entender la mayoría de los problemas que aquejan a la paciente, pero sí es importante que todo problema tiene una solución. Entonces, pues acudir con nosotros o con su médico para que brindemos terapia tópica, sobre todo para mejorar estos índices de que nosotros valoramos, que ese epitelio vuelva a estar sano, que vuelva a ser una zona irrigada, que vuelva a estar, pues, el piso pélvico, pues, también sano y obviamente, pues, restaurar todo ese pH vaginal, los lactobacilos que existen ahí y, pues, obviamente que la paciente no tenga esta sensación tan molesta que a veces dicen es que tengo como si tuviera piedras, ¿no? Que siento como si tuviera vidrios Claro. en vagina, ¿no? Y obviamente hay una solución y, pues, sí las invito a que, pues, vayan a consulta para que hablemos primero del tema y que, pues, poco a poco vayamos perdiendo ese miedo a expresarnos, porque finalmente el objetivo de una consulta de alguien experto en menopausia, pues, es darles ese confort, esa seguridad de que pueden hablar de lo que sea y que, pues, estos cambios los llevemos, pues, de la mejor manera para ellas. Claro. Gracias, Paula. Nos hacen otra pregunta, doctora Loranca. Nos dicen, ¿por qué me siento tan irritable últimamente? ¿Es parte de la menopausia o me estoy volviendo loca?
Sí, creo que algo que hemos retomado en estos podcasts es tratar de puntualizar que muchos síntomas aparecen de manera simultánea. Esto hace que a veces la paciente se sienta un poco confundida y desgraciadamente, como habíamos mencionado en un inicio, la alteración de los cuatro neurotransmisores más importantes que regulan la conducta y las emociones de todo ser humano se van a ver vulneradas por esta falta de estrógenos. Y es importante que la paciente entienda que no es locura, que es parte de la misma sintomatología vasomotora y que tenemos a la mano herramientas como las escalas de calidad de vida que también nos ayudan a priorizar cuál es el síntoma más impactante. Y la paciente va a sentir cambios en el estado de ánimo, aparte del calor, va a tener trastornos del sueño, como ya lo mencionó la doctora Magda, y también es importante mencionar que cuando tenemos estas emociones vulneradas, tenemos por eso la necesidad de tratar de mejorar esta condición clínica. Lo ideal es que nuestros pacientes se traten con una terapia estrogénica, que sería lo fabuloso para que todo este cambio de neurotransmisores se vea mejorado. Pero vemos muchas de las pacientes que tienen limitaciones, a veces hasta en la primera consulta no podemos llegar a esta terapia hormonal. Tenemos que hacer un perfil bioquímico, metabólico, hacer otros estudios como el Papa Nicolau, la densitometría, el estudio de la densidad mamaria. Por tal motivo, a lo mejor podemos iniciar terapias que puedan minimizar estos síntomas, pero no es un síntoma aislado. A veces es un síntoma que acompaña al síndrome vasomotor y no es que se esté volviendo loca, es parte de esta sintomatología que presentan las pacientes. Por tal motivo, esta es nuestra principal función como médicos, tratar de enfocarnos cuál es lo que más vulnera la calidad de vida de nuestras mujeres. Si es muy necesario utilizar otras escalas o apoyarnos de otro experto en la materia como el área psicológica o psiquiátrica, creo que también tenemos que apoyarnos de otras estrategias para saber si mi síndrome vasomotor fue iniciado por este patrón de baja de estrógenos o si realmente se ha sabido que el 55% de las mujeres ya tienen un patrón alterado emocional y psiquiátrico, que a lo mejor sí, por mucho que nuestras terapias apoyen a la mujer, va a ser necesario tener este apoyo de otro experto en la materia. Claro, gracias, doctora. Nos hacen otra pregunta. ¿Los sofocos pueden durar años? Hasta cuándo tengo que aguantarlos? Esa pregunta me gustaría contestarla yo. Los sofocos o los bochornos o duraciones nocturnas, antes se pensaba que iban a durar en las etapas desde la transición a la menopausia a la posmenopausia temprana, un par de años, unos 5 o 6 años. Sin embargo, lo que ya hemos visto es que estos síntomas, este síntoma tan importante y que afecta el desempeño de las mujeres, puede durar hasta más de 10, 12 años. Depende de varios factores, ¿no? Del estilo de vida que lleve la paciente. Sin embargo, no es que vayan a durar solamente 5 o 6 años. Y la verdad es que hay algunas pacientes que llegan a tener sintomatología vasomotora, los bochornos, por un par de años, 3, 4 años, y después desaparecen. O habrá pacientes que no tengan ni un bochorno, no sepan lo que es un bochorno. Y evidentemente son pacientes que dicen, pues a mí no me pasó la menopausia, ¿no? Esta frase típica, ¿no? Pues yo no pasé por la menopausia, ¿no? Que ya hemos platicado qué es la terminología. Sin embargo, no descartar que estas pacientes que tengan esta sintomatología deben de buscar ayuda. Y por supuesto que hemos tenido pacientes y es muy común que cuando tenemos esta ventana de oportunidad y hasta el tiempo que nos indican las guías, que se ha extendido un par de años, que es 60 años para la utilización de terapia sistémica, llámese vía oral o transdérmica, la sintomatología, cuando hacemos nosotros una suspensión de la terapia con estrógenos, regresan los bochornos en una gran cantidad de pacientes. Entonces, sí hay que acompañarlas y obviamente dar una terapia adecuada y advertir a las pacientes que tenemos que hacer a lo mejor un switch para que esto no afecte este cambio de dejar de tomar terapia para que no regresen estos bochornos, hacer este switch a lo mejor con una terapia no hormonal. Tenemos otra pregunta. Hay una pregunta que es bastante curiosa que nos hace una de las seguidoras. Dice, yo no menstruo ya. Tengo que ir al ginecólogo. Magdalena, ¿qué opinas de esto?
Claro que debe de acudir al ginecólogo. El ya no menstruar sería una oportunidad para que todas empiecen a cuidar su salud ósea, vaginal, metabólica. Es muy importante recordar que si esas pacientes que ya no menstruaron tienen menos de 40 años, pues tienen que tener una terapia de reemplazo hormonal, tener una vigilancia cardiovascular. También si esas pacientes nunca han hecho un tamizaje para cáncer cervicouterino, para cualquier otra patología oncológica, pues tendrían que seguir acudiendo para hacer prevención. Si se les inició una terapia hormonal, pues darle seguimiento de cómo están respondiendo a la terapia sería muy importante y es ahí donde vamos a poder tener calidad de vida en este tipo de pacientes. No es una indicación, si ya no menstruo, no ir al ginecólogo. Sí, o sea, Al contrario, no abandonar, ¿no? no No abandonar. decir ya, se acabó las consultas, ya hasta aquí llegué, ya no me doy el seguimiento, es como todo, ¿no? O sea, siempre este seguimiento para las pacientes y no pensar que porque acabó la vida reproductiva, ya se acabó la vigilancia ginecológica, ¿no? Al Claro. contrario, como dice Magdalena, siempre ser más cuidadosos en esta etapa. Hay otra pregunta y me gustaría que Paula la contestara. Nos preguntan, ¿cómo me ayudan las hormonas o por qué usarlas? Ah, claro, muy importante. Esa es una muy buena pregunta porque, pues, como hemos comentado ya, la piedra angular del tratamiento de la menopausia es la terapia hormonal, en la manera que se quiera ofrecer. Eh, pues hay miles de alternativas, hay miles de fármacos con varios componentes, dependiendo también de lo que la paciente, si tiene útero, si no tiene útero, porque hay que cuidar un poquito ahí esa parte también. Por eso es importante pues, el interrogatorio tan amplio que hacemos. Pero en general, recibir hormonas, pues, nos va a ayudar, pues, principalmente para tratar el síndrome vasomotor, que son los bochornos, las taquicardias, las sudoraciones. Otra es, pues, cuidar al hueso, como ya lo hemos estado, hablando. Nosotras, pues, al llegar a la menopausia, pues, tenemos una fase acelerada de pérdida de densidad ósea. Entonces, el guardián del hueso en la mujer, pues, es el estrógeno. Ujú. Entonces, al suplementarlo, pues, se va este equilibrio entre osteoclastos y osteoblastos va a continuar y obviamente se va a proteger esa resorción ósea de ese efecto tan acelerado que tenemos en la menopausia. Y el otro es la protección del riesgo cardiovascular. Como lo hemos hablado anteriormente, pues esta maquinaria que se monta en el ovario cuando estamos ovulando y que consecuentemente tiene la producción de estradiol, estrógeno, pues ya se va a ver pues frenada esa producción de hormonas y pues el sustrato principal era el colesterol. Entonces, estas pacientes van a empezar con elevación de colesterol, de triglicéridos, de pues también dislipidemia, y pues es algo que tratamos de frenar ese cambio, pues tan radical que existe. Entonces, es principalmente para frenar riesgos, el riesgo cardiovascular y el riesgo de una fractura por fragilidad, que es la consecuencia clínica de la osteoporosis. Entonces, como creo que tú lo comentaste alguna vez, Alan, de que la paciente, si no quiere recibir estrógeno, pues no lo va a recibir. O sea, no es que No es obligatorio. es obligatorio que la paciente, obviamente, para esto es un consentimiento informado de recibir una terapia, obviamente. Nosotros les damos la información y ustedes decidirán cuál es la terapia que más les convenga a ustedes y obviamente apoyada de nosotros para tomar esa decisión. Ujú. Pero creo que también una cosa que me gustaría mencionar es que aunque la paciente no tenga bochornos, tiene que recibir terapia hormonal. Porque finalmente tendremos pérdida ósea, tendremos alteraciones de los lípidos, pero las otras indicaciones existen, que es la Ujú. prevención de la pérdida de la masa ósea, el síndrome urogenital y la falla ovárica, pero digamos que es muy importante identificar a la paciente, aunque no tenga el síndrome vasomotor, pero darle su terapia. Claro, esta Finalmente, protección. ajá, o sea, finalmente, como lo decíamos, es a largo plazo. O sea, vivirá 30 años en menopausia, tal vez. Entonces, debe de recibir su terapia para que no se fracture. Y claro, es algo que hay que entender que es más fácil prevenir la osteoporosis que tratar una fractura, Claro. ¿no? O sea, entonces creo que eso es algo, la mortalidad que conlleva una fractura de cadera, pues creo que la podemos prevenir desde esta ventana de oportunidad. Claro. Entonces, eso no se nos debe de pasar y para eso son las hormonas. Claro, ustedes decidirán cuál es el mejor tratamiento, pero la hormona es para eso. Ok. Hay otra pregunta que nos hacen y es encaminada también esta terapia para la menopausia, pero nos hablan acerca de los suplementos naturales, que algunos los venden como suplementos alimenticios y esto aquí en el país así se vende, que ayudan realmente con los síntomas. Preguntan, ¿qué suplementos naturales me ayudan realmente con los síntomas? Doctora Loranca.
Sí, es una muy buena pregunta y que yo creo que el público siempre se está preguntando todo el tiempo. ¿Es mejor una hormona? ¿Es mejor una planta? Porque es más fácil acceder a una planta que a una terapia hormonal. Y eso también va muy de la mano con la estadística mexicana. Hoy en día sabemos que 8 a 9 de cada mujeres va a tener un síndrome vasomotor, un bochorno, un estado las emociones, en el estado cognitivo. Sin embargo, solamente 4 van a poder consumir una hormona con una indicación médica establecida. Pero hoy también sabemos que casi 45% de las mujeres, a pesar de tener indicada una terapia estrogénica, no la van a consumir. Esto es por miles de cosas, porque tienen factores de riesgo de cardiovasculares, porque tienen algunos otros mitos, lo que hablábamos de la vecina, la familia, de si esto engorda, si esto te da cáncer. Entonces ya se sabe que 4 de cada 10 mujeres, aún teniendo la indicación de una terapia estrogénica, no la van a consumir. Y es por eso que hoy en día, también con mucho respaldo científico, existen alternativas herbolarias que han comprobado eficacia por haber obtenido de cierta manera soporte de contener sustancias como la N-omega metilserotonina. Esto desde hace 60 años tenemos artículos ya sobre la Simicífuga racemosa, que aunque no es una planta mexicana, es una planta alemana que se produce en más de 15 países europeos y que han comprobado tener sustancias entre el extracto del rizoma que son eficaces. La Simicífuga racemosa tenemos muchas presentaciones con el extracto de rizoma que sí se ha comprobado eficacia. Últimamente, en el 2025, en septiembre, sale la aprobación del extracto de polen, que ya es una sustancia que se encontró como una N-omega metilserotonina, que también se puede utilizar, y las isoflavonas de soya, que aunque hay 6 componentes que han comprobado eficacia, tenemos algo como el camote silvestre, que es un cumestano con eficacia también terapéutica, sin embargo, importante. Las 3 plantas que acabo de mencionar van a tener sensibilidad al receptor estrogénico. Todas, aunque 1000 veces menos potente que el 17-beta-estradiol, van a receptar al receptor. Por tal motivo, en el paciente con cáncer de mama, en el paciente con una patología hormonodependiente, hay que tener también sus limitaciones. No por ser terapia natural o herbolaria, no son tal vez menos potentes, sí, pero también hay que seguir la misma vigilancia que con una terapia hormonal. La única planta que hasta el momento ha tenido diferencias en el receptor es la Simicífuga racemosa, que es una planta que se puede obtener de algunas marcas, pues existen en la farmacéutica, pero sí existen esos componentes naturales. Sin embargo, creo que como no tienen una regulación por las instancias gubernamentales como COFEPRIS o la FDA, también tienen que recibir una asesoría y vigilancia del médico. Esto es importante porque las pacientes las consumen, llegan a la farmacia y ven que diga para tratar el síntoma vasomotor de la menopausia y las compran. No, no por ser plantas o por ser inocuas, no tienen que ser vigiladas. Tienen que recibir el mismo respaldo y vigilancia que cualquier otra terapia. Muy bien, eso es muy cierto, porque creen que por ser natural no va a causar algún problema y las usan de manera desmedida. Y pues bien, siguiendo con las preguntas, hay una pregunta que nos habla de, ¿solo la hormona puede aliviar mis síntomas? A mí me gustaría contestar esta pregunta porque, como bien lo dice Paula, la terapia o la piedra angular del tratamiento es la terapia hormonal. Sin embargo, hay pacientes que no van a poder utilizar la terapia por alguna contraindicación muy específica y habrá pacientes que no quieran utilizar terapia, pero eso significa que estamos obligados a dar una terapia que no vaya a afectar su salud. Tenemos ya terapias aprobadas por las diferentes instancias a nivel mundial y aquí en México, como son las terapias hormonales, como los inhibidores de la recaptura de la serotonina. Tenemos el primer aprobado a nivel mundial y la FDA, que fue la paroxetina hace muchísimos años. Y recientemente, hace un par de años, en la FDA igual, este medicamento nuevo que se llama Fezolinetant, que en el país se aprueba el año pasado y nos ayuda con la sintomatología vasomotora. Y sabemos bien que la sintomatología vasomotora, o sea, el bochorno, va a ser el síntoma por la que nos buscan las pacientes, ¿no? El más molesto. Sin embargo, no dejar por fuera otras terapias como para síndrome genitourinario de la menopausia,
Si las pacientes no quieren utilizar, a pesar de que ya está bien comprobado que la terapia a nivel local no va a llegar a nivel sistémico en pacientes que tengan alguna patología que no puedan utilizar la terapia, pues tenemos otras opciones, ¿no? Tenemos terapia normal con geles, que son los humectantes y los hidratantes vaginales, y también hay vulvares. Y obviamente cuando haya vida sexual, siempre un lubricante, ¿no? O sea, no perder esa ayuda que podemos utilizar en las pacientes, utilizar un lubricante, además del humectante y el hidratante, que tienen otra función, además del lubricante, ¿no? O sea, es algo importante que debemos hablar de eso. Pues bien, nos hacen otra pregunta, justamente hablando de esta parte de la terapia y en esta parte de la sexualidad. ¿Es normal que no tenga ganas de tener sexo, vida sexual, doctora Magdalena? Sí, es muy común. Casi en la mayoría de las pacientes un 80% lo va a presentar, pero no te lo va a referir por la pena, por la molestia. Pero es importante recordar que es una alteración tanto bioquímica como la baja de los estrógenos van a hacer que estas pacientes puedan tener molestias a nivel urogenital, principalmente resequedad, dolor, y ellas prefieren rechazar esta idea de tener vida sexual antes de, pues, pedir ayuda. También producimos testosterona y cuando entran en esta trance o más bien esta transición a la menopausia y en la posmenopausia, va a haber un descenso de la testosterona y eso va a hacer que la libido se encuentre disminuida. A su vez, es muy importante recordar que las pacientes no nos van a pedir ayuda por tema social, por pena, pero al final que estas pacientes tienen que saber que la vida sexual es calidad de vida y que si desde los 40 años se presentan resequedad, molestias, pues van a tener una limitante, ¿no? Para poder desempeñar funciones adecuadamente. Además, otro rubro importante en ellas es lo emocional. Como bien habíamos hablado, les pega mucho la imagen corporal, de que ya no metabolizo adecuadamente, de que ya junté más grasita en la panza y rechazan completamente la idea de verse a un espejo o de querer tener intimidad con la pareja. Es muy frecuente. Por eso deberían de acercarse a cualquier médico de confianza para que puedan tratar este tema. Claro, y hablarlo y dejar este tabú de no vida sexual, ya no tengo ganas, tengo estos problemas, pero no quiero hablarlos, lo que platicábamos, ¿no? No quiero hablar con mi pareja, lo que decía la doctora Paula, es importantísimo. Y nos hacen otra pregunta, ¿qué diferencia hay entre las hormonas en crema, inyecciones y las que son por vía oral tomadas, Paula? Pues, es también lo que hemos hablado de la seguridad de la terapia hormonal, pues, otra es la vía de administración. Recordemos que, pues, el gran laboratorio del organismo es el hígado. Entonces, ¿por qué vigilamos el hígado? Porque la terapia hormonal tiene como consecuencia elevar un poquito las enzimas hepáticas. Entonces, por el mismo metabolismo, se llama primer paso hepático. Entonces, ahí, pues, por ejemplo, pacientes que tengan alguna hepatopatía, ¿cierto? Algún antecedente de estos, pues podemos utilizar algo transdérmico, es decir, que pues, se absorba por piel, que también tiene buena superficie de absorción. Hay fármacos que se administran ya sea por spray o parches y los podemos aplicar de esta manera en estas pacientes que pues pueden ser como algunas pacientes que tengan este tipo de alteraciones. Pacientes con dislipidemia que podamos ahí controlar un poquito antes de iniciar la terapia, que no estén tan descontroladas, por ejemplo, se les puede iniciar también esta vía para que pues lleguemos a un control y posteriormente se puede iniciar la vía oral, por ejemplo. Inyectables, pues tienen la ventaja de que, por ejemplo, hay fármacos también que utilizamos con combinaciones con estradiol y testosterona, que son inyecciones mensuales y que pues tienen la ventaja de que con una administración tienes el efecto de 30 días, por ejemplo. Entonces, esa es la ventaja que tienen unos sobre otros. Por ejemplo, lo tópico también, pues hablando, perdón, para el síndrome urogenital, pues que la mayor absorción y ventaja de administración la tienen los estrógenos tópicos. Entonces, digamos que dependerá de cada caso qué es lo que vayamos a administrar, pero pues sí hay pacientes que pues toda la vida les gusta el spray y pues se quedan con su spray. Otras que les damos parche y están mejor. Obviamente hay que preguntar también sobre el apego al tratamiento, que era lo que decíamos, porque no será un tratamiento de un antibiótico de 7 días. Sabemos que esto es una terapia a largo plazo. Entonces hay que ver que la paciente, pues, que sea muy honesta. Yo siempre les pregunto a las pacientes, ¿cómo eres para tomar pastillas, por ejemplo? Ya saben que el anticonceptivo es el claro ejemplo de eso.
¿qué me pasa si no me la tomo uno, no? Claro. Entonces, creo que afortunadamente, pues tenemos un gran arsenal de vías de administración y pues creo que dependiendo de eso, pues es la gran ventaja que tenemos, ¿no? Y pues esa es la diferencia a grandes rasgos, o sea, de qué es lo que tienes, qué son los antecedentes que tú tengas y pues nosotros poder dar, pues ya mencionaste, hidratantes, las mismas cremas, intercalarlos, incluso sabemos que al inicio de la terapia estrogénica local arde mucho. Entonces puedes dar un hidratante, intercalarlo con el estrógeno, en el sentido de ir paliando, porque hay una fase de ataque que podemos también iniciar, que ya más adelante hablaremos, para que arde, puedes darle alternado con el hidratante, hay polinucleótidos, o sea, pero en general nos sirve para tener variedad en el sentido del tratamiento de la paciente. Como dijimos, no todas son iguales. Entonces, pues con estas también contraindicaciones relativas podemos trabajar, vigilar el hígado, vigilar los lípidos, como ya mencionó la doctora también en esta etapa que es de cambio metabólico, pues esa es la gran diferencia principal entre estos fármacos, ¿no? Y ¿cuál es la ventaja para las pacientes? Pues que tengan una fácil administración y pues vigilar los efectos adversos que pueden llegar a tener a largo plazo. Por ejemplo, tabletas de tibolona. La tibolona se metaboliza y te genera los 3 componentes que necesitas. Y es un poquito tal vez más noble que el estrógeno, ¿no? Pero pues dependiendo pues de qué vayamos a estar vigilando, ¿no? Claro. Precisamente en cuanto a la vigilancia, hacen una pregunta que, híjole, yo creo que nos han preguntado siempre y es como la pregunta primordial de todas las pacientes. Nos hacen la pregunta de, ¿es peligroso tomar hormonas si tengo antecedentes de cáncer en mi familia? Mi prima tuvo cáncer de mama. ¿Es peligroso yo tomarlos? ¿Usted qué opina, doctora Sí, Lorena? esto yo creo, como bien lo dice Alan, es un tema, es una pregunta que todas las consultas nos hacen las pacientes cuando llegan, sobre todo porque de aquí se genera el mito más importante de que las terapias dan cáncer. Hay muchísimos fundamentos ya científicos validados miles de veces y creo que si es real, la mama es una glándula que por herencia vamos a tener 60% de similitud a mi primera línea, mi mamá, mi tía, mi abuela. Sin embargo, hoy se sabe que es 7 veces más activador de oncogenes la obesidad y 3 veces la herencia. Y esto sí tenemos que puntualizarlo con la paciente. Yo siempre les explico, usted anteriormente, cuando tenía una actividad reproductiva, hormonalmente, producía de 50 a 80 picogramos de estrógenos. Cuando termina su función ovárica, solamente le estamos administrando 1 miligramo, cuando muy alta la dosis, diariamente. Jamás van a ser equiparables, ¿sabes? Y tenemos más factores de comorbilidad propios de la paciente, como la epigenética, cómo comemos, qué tanto tenemos comorbilidades como la obesidad, la diabetes, la obesidad y el síndrome metabólico, que son más activadores de cáncer. Siempre les digo a las pacientes, bueno, el antecedente es de su mamá, de su tía o de su hermana, pero no de usted. La terapia hormonal de la menopausia siempre va de la mano con una vigilancia ultrasonográfica y mastográfica anual. Y si fuese el caso, que también puede ocurrir que mi paciente inicie una terapia hormonal, pero empezó con una fibrosis mamaria y de tener una mama estable, empezamos con un BIRATS 3, por ejemplo, o un BIRATS 0, donde vemos que sí, efectivamente, la densidad mamaria se está vulnerando. A lo mejor son casos especiales, que si bien hay que preguntarle, si hay que ver más allá, se está tomando y cómo se está tomando la terapia y saber si la paciente no es obesa, porque vuelvo a insistir, ya hay estudios con fundamento clínico que evalúa que la obesidad 7 veces más activadora de cáncer de mama que el antecedente heredofamiliar. Entonces, creo que son casos específicos. Paciente con obesidad que vulnera la densidad mamaria, a lo mejor sí yo pausaría la terapia hormonal, pero no quiere decir que la terapia me dio cáncer, a lo mejor hay otros factores. Sin embargo, sin explicarles a las pacientes que si tuvieron ellas como pacientes hiperplasia mamaria, fibroadenomas, hiperplasias ductales o ya una patología mamaria, a lo mejor en esos pacientes hay que tener mayor cuidado. Sin embargo, yo creo que no, el antecedente solo hay que tomarlo puntualmente en las pacientes, no favorecerlo y en contra de mi terapia hormonal, que es a la que quiero llegar. Siempre decirles que a lo mejor voy a iniciar una terapia estrogénica más vigilada. A lo mejor no le voy a pedir una mastografía al año, a lo mejor le voy a pedir una mastografía y un ultrasonido, complementarlo a los 6 meses para ver el comportamiento de mi terapia estrogénica en mi paciente, en ella puntualmente. Si yo veo que en 6 meses no vulneré la glándula mamaria,
creo yo que la puedo seguir vigilando de manera puntual anualmente. Y si mi paciente en un año después de una terapia estrogénica con el antecedente no le pasó nada, siempre cada año que la paciente se sienta segura de que la terapia es muy bajita y que no está vulnerando su estado actual. La tibolona es una de las terapias que respeta mucho a la glándula mamaria. Y bien mencionaba la doctora Paula, la terapia transdérmica favorece mucho estos factores de riesgo. Evita que se absorba y que responda de manera espontánea la mama. Y creo que hoy en día es la terapia más electiva, la vía de administración para evitar estos factores de riesgo. Sin embargo, yo creo que cada paciente tiene que individualizarse. Y la glándula mamaria con antecedentes de cáncer no debe de ser solamente un punto de vigilancia únicamente, pero no de contraindicación de la terapia estrogénica. Claro, muy puntual lo que dice la doctora, porque eso es el miedo principal que tienen las pacientes y por qué cuando salieron esos estudios tan importantes y se publican en Estados Unidos en el New York Times, fue esta baja del uso de la terapia que no se ha podido recuperar desde el 2000 hacia la fecha 2025 que tenemos en este momento. Y otro punto importante de ese estudio es que ya los componentes que utilizamos ahora no son los que se No utilizaban son los desde que entonces. utilizaron. Y obviamente, creo que, y reanalizando el estudio, no voy a decir el nombre, pero del estudio que se reanalizó, sabemos que no estaban seleccionando bien a las pacientes. Sí, Eran claro, pacientes más de 60 años, que es donde sabemos que que no se puede ya utilizar. se supera el riesgo que el beneficio, ¿no? Pero estamos ante esta ventana de 10 años previos, que pues ahí es donde debemos de tratar a las pacientes. Y lo Ujú. dice la NAMS, hasta 10 años después de la fecha de última regla, o hasta los 60 años, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí es donde un puntito ahí que hay que ponerle al estudio para que pues tratar de reivindicar a la terapia estrogénica, ¿no? Claro, y algo muy puntual que tenemos que mencionar también es que en un mundo ideal tendríamos que dar terapia transdérmica. Somos una población latina que tendemos a la obesidad y que entre mejor evitemos ese primer paso, a las pacientes les va a ir mejor, pero tenemos una desventaja. El sistema de salud como tal no puede proporcionar a todas las pacientes terapia transdérmica. Seríamos un lujo si todas pudieran tener ese tipo de terapia a la mano. Estoy totalmente de acuerdo. Nos hacen una última pregunta para concluir este podcast acerca de qué son los pellets hormonales. Híjole, esto ha sido un debate entre muchos médicos, incluso que no son ginecólogos. Nosotros hemos tenido varios debates en varios foros en donde estos compuestos que son bioidénticos, o sea, se llaman terapias bioidénticas compuestas, realmente no están aprobadas. Aquí en el país no están aprobadas por la FDA y lamentablemente las venden como pan caliente. Y la verdad es que no están estudiadas adecuadamente. O sea, las venden como el chip del rejuvenecimiento, ¿no? Me pusieron mi chip. ¿Y qué es un pellet? Pues es un componente que se pone por debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo, en la grasa. No sabemos cuándo se absorbe, no sabemos en qué momento ya no está ahí y no sabemos qué componente y cómo se comporta esta biodisponibilidad que utilizan los fármacos que se venden y que ya están bien estudiados, ¿no? ¿Qué opina, doctora Blanca? Sí, esto es un tema muy importante y que hoy en día creo que cada vez más salen los foros a los que nos invitan. Bueno, primero considerarlo como que la mayoría de empresas que venden estos compuestos no tienen un soporte científico, ninguno. Creo que nosotros que nos dedicamos a ver una gran cantidad de mujeres, sí nos interesa mucho este tema porque cada vez nos los preguntan más. Antes hablar de pellets hasta pena nos daba, ¿no? Ponerlo como un tema de debate. Hoy al revés, hoy es creo que lo que más nos preguntan. Nos tratamos de involucrar con algunas de estas empresas y lo primero que nos dicen, cuando nosotros le recomendamos, doctora, que primero el primer pellet que usted vaya a colocar, que son moléculas bioinertes, que sí efectivamente son pequeñas, pero sus polímeros de absorción se involucran tanto al tejido subcutáneo que se adhieren tan perfectamente que ya no se pueden retirar. Esa es una de las principales contraindicaciones. Si a la paciente le cayó mal o le generó un efecto adverso, ya no se pueden retirar. Segundo, el que te los recomienda te dice, por primera opción, le recomendamos que el 75% sea a base de testosterona. No sabemos si es un enantato, si es un decanoato, es un cipionato, cuando sabemos nosotros médicos que cada uno tiene biodisponibilidad diferente y que la tercera parte sea de 17-beta estradiol. Entonces, imagínense, ¿quién va a dirigir la testosterona o el estradiol? Y esta segunda
ellos proponen que el segundo pellet sea 50-50, 50 testosterona y 50 17 beta estradiol. Cuando no sabemos a la paciente cómo le va a dar efectos, cuántos efectos adversos va a tener, realmente por qué esta receta de cocina. Primer pellet, 2/3 partes de testosterona y 1/3 de estradiol. ¿Quién dirige esto? Realmente cuando nos hemos acercado a estas empresas, más que criticarlas, creo que reforzamos aún más lo que dice la ciencia. No tienen un fundamento científico, no es una receta de cocina y ellos sí lo manejan así, como una receta de cocina. No son baratos. Cada porción de andrógeno cuesta 450 pesos más o menos. Si estamos hablando de 3 porciones de testosterona, pues entre la testosterona y el estradiol ya el pellet salió casi en 1800 solo el componente, más aparte el insertor que lo venden aparte y más aparte lo que el médico trate. Entonces realmente esto no solamente queda costoso, sino además si la paciente no se adaptó al fármaco que una farmacéutica te lo está promoviendo, pues imagínense, ¿no? El efecto que la paciente pueda tener. Entonces creo que aún así refuerza lo que la ciencia marca. No tiene fundamento científico, no está indicado y no podemos saber lo que ya mencionabas, la biodisponibilidad. No sabemos de dónde son originarios, de dónde se obtienen. Yo conozco que son la mayoría de ellos de extractos vegetales, no son bioquímicamente estables y pues creo que eso me quedaría la pauta de decir, ¿son recomendados? No, no son recomendados. ¿Tienen un fundamento científico? No. Y no me cierro a que esto en algún futuro se pueda hacer, pero yo creo que hasta que no se regule todo este proceso de biodisponibilidad y extracción, pues no vamos a poder tener un avance con si los pellets son buenos o malos. Yo me quedaría que no son buenos. Claro. Y lo que la evidencia dice es esta. O sea, sabemos bien los estudios que tenemos para las terapias que ya tenemos al mercado y estas otras terapias no lo tienen. Lamentablemente se venden como suplementos. Pues bien, muchísimas gracias. Recuerden que esto es Sin Pausia el podcast y para poder vivir una menopausia plena hay que desmentir estos mitos. Recuerden que pueden hacernos las preguntas en nuestras redes sociales que estarán apareciendo en pantalla y es importante recuerda esto, cuando una mujer habla, otra es escuchada. Muchísimas gracias. Doctoras, gracias. Gracias. Gracias.